Well, hi everyone, and welcome to Speaking About Conflict. Today, in this new season, we're gonna learn different stuff. We're gonna learn a new conflict. Well, it's not a new conflict, but it's kind of common to know about this conflict. Today, we're gonna speak about the drug conflict in Colombia, the 80s decade, when Pablo Escobar and La Guerrilla dominate Colombia completely. In 1972, the cartel of Medellin and Cali started to gain power by the constant distribution of drugs to the U.S., to Colombia, to the U.S. Also, these criminal organizations start to have more power by the more money, and this give a collateral conflict, given that young people, teenagers, start to enter to this traffic organization because it was an easy money to win. Also, given that Colombia that decade was like more like in general poverty people. It was easy to see people in poverty, and also people doesn't have like the same resource and the same opportunities that other people. The inequality in Colombia was really big, creating that. Also, the corruption in the country gave more power to this narcotic organization. Also, by all of this, Colombia government and U.S. government start to discuss different solutions for this problem, giving the project of extradition of this organization, of this traffic organization, to eradicate this problem. This start to produce a conflict in Colombia, giving bombs constantly in the city, in the capital city, in Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, different cities about in Colombia, and also give a huge increase of the corruption in Colombia. Also give the well-known dead in Colombia about the political, about a Galan that was killed in Suacha by the cartel of Medellin. This contribute to the start of a conflict in Colombia that nowadays is still happening with the guerrilla, FARC, ELN, all of this stuff about the principal project about these cartels. With all of these problems, we're gonna today talk about with an important person, with John Santos Quintero Landines, that is one colonel of the police in Colombia that lived in that decade, in the 2000 decade of the war with the guerrilla ELN and FARC, giving a well know about this conflict, and that today we're gonna have the opportunity to ask 3 questions about this huge problem in Colombia that is gonna be answered today in Speaking About Conflict. Buenas noches, Buenas noches, señor Juan Sebastián. John Quintero. Bueno, primero que todo, te voy a hacer unas pequeñas 3 preguntas sobre el narcotráfico en Colombia en los años 80. Bueno, ¿estás preparado? Estamos preparados. Bueno, primero, ¿cuál fue el impacto del narcotráfico en Colombia en la década de los años 80? El impacto que generó el narcotráfico en Colombia en la época de los 80 se vio reflejado en temas políticos, sociales, económicos e imagen internacional, y en temas de conflicto. En temas de conflicto se presentó por cuanto el cartel de Cali y el cartel de Medellín se enfrentaban entre sí por el poder de la droga. Asimismo, la violencia generada con grupos al margen de la ley como la guerrilla, los paramilitares, y narcotráfico que estaba emergente de otros grupos. Los narcotraficantes acudieron al terror, a atentados terroristas, al homicidio de jueces, fiscales, integrantes de la fuerza pública, ministros, atentados como el del DAS.
Ahora bien, en cuanto al tema político, hay algo que resaltar, que no es que nos orgullezca ese tema, sino que el narcotraficante Pablo Escobar fue suplente en la Cámara de Representantes en el año de 1982. Otro tema también político fue el tema de que el Congreso se vio abocado a expedir una norma que permitiera la extradición de narcotraficantes. Ahora, en cuanto al tema social, la violencia se convirtió en una realidad cotidiana para muchos colombianos. El tema de los secuestros, el tema de las extorsiones, todos los aspectos antes mencionados conllevaron una desestabilización económica del país. Ahora, en los temas económicos, empezamos a hablar de un tema relacionado con la narcoeconomía. ¿Por qué? Porque se infló la economía de este país con el dinero producto del narcotráfico, dinero que ingresaba de otros países a Colombia, y eso infló la economía de nuestro país. Wow, la verdad es muy impactante este Colombia de los años 80. Después, segunda pregunta, ¿qué efectos colaterales generó el narcotráfico en las relaciones internacionales? Bueno, los efectos colaterales que generó el narcotráfico en las relaciones internacionales estaban relacionados con una desertificación que sufrió Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desertificación, ¿por qué? Porque Colombia no estaba comprometida en un 100% en la lucha contra el narcotráfico, ¿cierto? Otro efecto internacional es la injerencia de otros países en los asuntos internos de Colombia, con el efecto de prevenir el tema del narcotráfico. Otro efecto internacional, que es la extradición. ¿Qué significa extradición? Es entregarle nosotros nuestros ciudadanos a otro país para que los juzguen en otro país por haber cometido el delito del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el delito del narcotráfico tiene una trascendencia internacional, es un delito transnacional. Ok. Y tercera y última pregunta. En torno a la cultura ciudadana, ¿qué impacto generó el narcotráfico en Colombia y cómo se llegó a conocer la nueva cultura llamada la narcocultura? Ok. La normalización de la violencia en Colombia, diría yo que para empezar debemos enfatizar este tema. Por decir o por citar un ejemplo, los sicarios en Colombia. Se vio algo normal, era simplemente contratar un servicio. Este servicio era el mejor postor para solucionar muchos inconvenientes entre familias, entre políticos, entre sociedad. La violencia empezó a ser parte de la narrativa del país, presentes en libros, en canciones, en películas. Se reflejaba la realidad del conflicto armado en Colombia, en esos textos, digámoslo así. Citar otros ejemplos, los barrios construidos con dineros producto del narcotráfico. El tema de la música relacionada con los narcocorridos, donde el narcotraficante se hace ver como una figura de poder. La pérdida de valores sociales, el narcotráfico alteró los valores sociales promoviendo el dinero y el poder que están por encima de la ética y de los valores, de las normas legales. El narcotráfico ha influenciado en nuevas generaciones que muchas veces ven en el narcotraficante como un ejemplo a seguir, un ejemplo de éxito, asociados al lujo y al poder. En los temas relacionados con el cine y la televisión, uno de los efectos más visibles internacionalmente en películas o en series como Los Narcos, como El Cartel de los Sapos, La Reina del Sur. Podremos mencionar que el narcotráfico ha impactado negativamente y significativamente la cultura colombiana, transformando los valores. Como reflexión, podemos mencionar que el narcotráfico no es el camino alternativo para iniciar un emprendimiento. Que no transitemos por atajos relacionados con el narcotráfico para no alcanzar el éxito, porque podrán resbalar y caer en actividades criminales. La clave está en la educación. Así podemos transformar nuestra sociedad colombiana. Wow, la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por expresar tu opinión a este problema tan grave que hoy en día sigue afectando en Colombia, con muertes, con la normalización del narcotráfico, con el reggaetón, que ya es muy común adorar a Pablo Escobar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
Thank you very much to saw this video. This is the conclusion of all of this video of the conflict of the 80s in Colombia. Thank you very much, and we see you in the next video. Bye.